Bueno, como estaba por comentarles, Ceci, mi nombre es Pablo Acevedo, yo soy arquitecto de seguridad de IBM. A varios de ustedes los conozco, estoy viendo en la lista de asistentes, no llego a ver a todos, pero a muchos de ustedes ya nos conocemos y bueno, parte de lo que voy a comentarles, seguramente en más de una ocasión me habrán escuchado hablar de QRadar. Hoy mi idea era, y esto lo pensé hace un rato, similar a como en las películas cuando sube el que va a hablar y agarra todo el libreto y lo rompe, es más o menos eso lo que voy a hacer, porque si bien la idea era hablarles en un principio de inteligencia en seguridad, de cómo podemos aplicar inteligencia artificial para conectarnos con lo que está pasando en la dark web y saber de qué manera eso nos afecta. Si bien el foco de la charla iba a ser la gestión inteligente de las amenazas, me parecía que era importante, por algo que estoy escuchando en los distintos clientes, por algo que veo en el ecosistema, me parecía que era importante volver un poco a lo básico y tratar de dar dos pasos para atrás y pensar dónde estamos parados, cuál es el estatus actual de la ciberseguridad y qué es lo que estamos haciendo al respecto. Porque si no, tal vez pensar en el futuro de la seguridad, pensar en la inteligencia artificial y pensar en todo eso, nos aleja un poco de la realidad en la que estamos. Y entonces eso hace que a veces sea complicado tomar acciones. Entonces, bajo este sombrero de volver a lo básico y de pensar en cuáles son las cosas que estamos haciendo y por qué temas deberíamos preocuparnos, se me ocurrió que sería interesante plantearles algo que surgió en una conversación que tuve en estos días en otra charla de seguridad, que es de qué manera nos estamos protegiendo. En esta charla que tuve hace unos días me plantearon de qué manera puedo proteger mi aplicación, mi sistema, de una inyección SQL o de cross-site scripting. Y entonces, eso me hizo replantearme la forma en la que estamos viendo la seguridad. Me preocupó honestamente que mi cliente esté pensando de qué manera puedo protegerme de este tipo de ataques, porque me parece que no es la forma correcta de pensar hoy en día, en 2020, no es la forma correcta de pensar la seguridad. Y, a ver, no sé cuántos de ustedes alguna vez hicieron, por ejemplo, un modelado de amenazas, pero una de las formas más fundamentales de pensar la seguridad es tratar de imitar lo que hacemos en seguridad física. Si yo tengo algo que debo proteger, imaginemos un RAID, que es el ejemplo más fácil, pero podría ser cualquier activo de información, podría ser una base de datos de clientes, podría ser información de cualquier tipo. Entonces, yo tengo este RAID que debo protegerlo y normalmente uno lo que podría hacer es contratar al guardián más habilidoso, al mejor protector de reyes. Entonces le pago todas sus licencias y renovaciones para que el guardián de reyes se encargue de protegerlo. Y en un principio lo que muchos hacen es quedarse tranquilos con la idea de que eso es suficiente, con que el rey ya está protegido porque contraté al guardián de reyes y estoy pagando la renovación todos los años, entonces con eso ya más o menos estoy bien. Ahora, hay un montón de cosas que no estamos considerando, como que un rey enemigo de repente le pague mejor a mi guardián y entonces de repente podría de alguna manera traicionarme, o podría ser que alguien contrate a los mejores atacantes, a los 5 mejores atacantes, y eso, bueno, represente un desafío para mi guardián. O podría ser también que haya una distracción y que venga todo un ejército a distraerlo cuando alguien está cavando un pozo y termina atacándolo por la espalda. Entonces, si volvemos a la idea de la seguridad por capas y recordamos que en un principio, y esto es un principio de la seguridad, en un principio ningún sistema por sí solo debería ser suficiente para proteger algo, entonces tenemos que empezar a aplicar más medidas de seguridad. No basta con tener un firewall de base de datos para confiar en que todos mis datos están protegidos. Entonces, no importa que seas la cadena hotelera más importante del mundo, por más que tengas el mejor sistema de protección de bases de datos, si no tenés un buen sistema de seguridad, si no tenés un buen programa de seguridad, no va a ser suficiente. Fue demasiado explícito ese ejemplo, me parece. Entonces, la idea que tuve durante esta conversación fue volver a la idea, a la metodología de Stripe. No sé cuántos conocen cómo funciona, pero básicamente lo que buscamos es entender
qué es lo que quiero proteger y no cuáles son los posibles ataques. Digo, porque uno podría ponerse a pensar que necesito proteger al rey de flechas de madera. Ahora, bueno, hay formas de protegerlo contra flechas de madera. Ahora, también tengo que protegerlos contra flechas de acero y podrían ser también de hierro. Ahora, también existen otros tipos de proyectiles con los que podrían atacar. Entonces, cuando pensamos en cross-site scripting, cuando pensamos en SQL injection, estamos pensando en cuál es el tipo de arma con la que van a querer pegarle a mi sistema. Y es una batalla imposible esa, es una batalla infinita, porque no importa contra cuántos proyectiles se me ocurra protegerme, eventualmente va a venir alguien y va a poner una bomba atómica y no fue suficiente ningún chaleco antibalas que le haya puesto al rey. Entonces, pensar en las técnicas de ataque que están utilizando no es justo para nosotros, porque piensen que nosotros tenemos nuestro negocio, no importa de qué industria sean o cuál sea el tamaño de su organización, nosotros tenemos nuestro negocio y tenemos que enfocarnos en el negocio. Esa es como nuestra prioridad número uno. Prioridad número 2 y 3 y 4 y 5 son cosas relacionadas, satélites al negocio, y ahí por la prioridad 6 o 7 aparece un CISO, aparece un equipo de ciberseguridad que a veces es una sola persona. Me pasan muchísimos clientes que es una sola persona la encargada de toda la seguridad, y en otros casos sucede que tienen más personas, y por ahí son 5 personas, por ahí son 10. El problema, y ahí es donde entra esta injusticia si quieren, es que nosotros estamos dedicando parte de nuestra atención, parte de nuestros recursos a protegernos, mientras que los atacantes están dedicando el 100% de sus recursos, están dedicando toda su atención a atacar, a realizar ese ataque, a llevar adelante la técnica que sea que se les haya ocurrido para realizar su ataque. Entonces, esa desventaja, si quieren, injusticia, es la que provoca que no podamos tener un sistema completo de ciberseguridad. Porque por más que yo me ponga a listar todos los posibles ataques y por más que me ponga a pensar todas las técnicas de ataque que podrían utilizar, a los atacantes siempre se les van a ocurrir nuevas técnicas. Mientras que nosotros tenemos una limitada cantidad de tiempo y una limitada cantidad de recursos para ir protegiéndonos de cada una de las técnicas que se nos van ocurriendo. Entonces, la idea de Stride es justamente esto, pensar en qué es lo que estoy protegiendo. Si yo no quiero proteger es al rey, entonces lo pongo en un cuarto que esté blindado, con control de accesos, y me aseguro que el control de accesos que tenga o la gestión de las identidades sea suficientemente robusta para que no pase nadie que no deba pasar, no salga nadie que no deba salir. Pongo un buen firewall y pongo los distintos sistemas de seguridad perimetral o de protección de datos o de detección de anomalías. Puedo empezar a poner sistemas, pero pensando en qué es lo que estoy protegiendo y no en cómo lo van a atacar. Entonces, de nuevo, me parece un planteo que sería interesante que cada uno lo plantee de forma introspectiva en su organización, que se pare a ver qué es lo que estamos haciendo en seguridad. Porque hoy les voy a hablar de inteligencia en seguridad, les voy a hablar de inteligencia artificial aplicada y machine learning, y les voy a hablar de un montón de tecnologías que son muy interesantes si saben lo que están haciendo. Si no saben qué es lo que están protegiendo, entonces la realidad es que están comprando una muy buena arma, pero en realidad no saben cómo usarla. Y eso genera esa desventaja con los atacantes. Entonces, me parecía que valía la pena pararnos un segundo a pensar cuáles son las acciones que estamos tomando. Y ese me parece que es hoy el estado de la ciberseguridad. No les voy a hablar de pandemias, no les voy a hablar de home office, porque son cosas que de alguna manera u otra, al día de hoy, ya lo resolvimos. De alguna manera lo atamos con alambre y estamos todos trabajando desde nuestras casas. Algunas empresas ya estaban mucho más preparadas, ya teníamos VPN, ya teníamos MDM, teníamos todo, y otras empresas pusieron control de escritorio remoto y ahí están trabajando. O migraron el mail a la nube y están trabajando con eso. Entonces, de alguna manera ya lo resolvimos. No tiene sentido ponernos a plantear hoy podríamos tener un MDM que mejoraría mucho más el control de dispositivos. Sí, podríamos, obviamente, pero si eso es algo importante para el negocio de cada uno de ustedes. Si no lo es, no tiene sentido hacer esas inversiones. Entonces, en línea con eso, hay una preocupación que está atada a esto que comentaba de soy una importante cadena hotelera que tiene muy buenos sistemas de protección, pero tardé 4 años en darme cuenta de que los atacantes estaban llevando toda la base de datos de mis huéspedes con
pasaportes, con números de tarjeta y demás. Esas cosas pasan justamente porque no estamos mirando en el lugar correcto, porque no tenemos la visibilidad correcta sobre la seguridad. Ese número que tienen en pantalla era válido el año pasado y este año en el informe del X-Force, el equipo de investigación y ciberseguridad de IBM, en el informe de este año sigue siendo vigente, sigue siendo el mismo número. Tardamos un promedio de 200 días en detectar un incidente. Y si se fijan los números que dicen First o que dicen Forrester u otros analistas, los números son peores. Hay algunos que hablan de 250 días o de 300 días. Tardamos muchísimo tiempo. Y este ejemplo lo estoy usando muy seguido, así que si están escuchando mi webinar seguramente ya lo escucharon, pero piensen en esto. Pasemos un segundo a la seguridad física. Si pensamos en, yo necesito proteger mi casa y entonces tengo distintas medidas de seguridad en mi casa, ya sea una cámara, ya sea un perro o lo que sea. Tengo distintas medidas de seguridad. Ahora, de repente, hay alguien que de alguna manera logró burlar toda esa seguridad y está todos los días entrando a mi casa, revisando qué cosas tengo en la heladera, revisando o mirando desde afuera cuáles son mis horarios, cuándo entro, cuándo salgo y de qué manera. Si alguien tuviera el control de todo eso, en algún momento debería darme cuenta. Y no es posible que tarde 200 días en darme cuenta de que cada vez que me voy alguien está entrando a mi casa. Esas cosas de alguna manera tenemos que detectarlas. Sobre todo si se están llevando información, si se están llevando cosas. Ahora, lo otro que es más preocupante todavía es la respuesta a los incidentes. Imagínense que un día llegan a su casa y encuentran la puerta abierta. El primer pensamiento que uno podría tener es, bueno, me olvidé la puerta abierta. Error humano, pasa y la cierro, ya está. Ahora, también si estamos pensando en seguridad, deberíamos pensar que alguien podría haber entrado. Hoy, en ciberseguridad, lo que estamos haciendo es cerrar la puerta. Hoy dijimos, bueno, la puerta estaba abierta, la cierro, problema resuelto. Y suena exagerado, pero es eso exactamente lo que hacemos cuando corremos un antimalware. Cuando vemos que hay un dispositivo que está infectado y le planchamos un nuevo sistema operativo. Cuando a alguien se le bloquea la password y le reseteamos la password. Lo único que estamos haciendo es cerrar la puerta. No nos fijamos si hay alguien adentro, no nos fijamos si nos falta algo, no llamamos a la policía, no hacemos nada de eso. Nada de lo que haríamos en la vida, no sé si es real, pero en el mundo físico, nada de lo que haríamos en el mundo físico lo estamos haciendo en ciberseguridad. Simplemente cerramos la puerta y seguimos con nuestras vidas. Y el problema es que los ciberatacantes saben que estamos haciendo eso y se aprovechan de todas esas falencias en nuestros sistemas de protección. Esto está pasando todo el tiempo. Y antes, yo recuerdo la época de hacking en los 90, en los años 2000, donde había muchísimas técnicas para borrar huellas, muchísimas técnicas súper avanzadas para evitar ser detectados. Y hoy en día los atacantes no están haciendo nada de eso. Si ustedes se fijan en la información que hay sobre cómo funcionan los ataques, entran, patean la puerta, se llevan lo que quieren y se van. Y no les importa que nos demos cuenta, no les importan las huellas, no les importan los logs, porque saben que no estamos haciendo nada. Entonces, ese es el, creo, principal problema que tenemos hoy en ciberseguridad. Si hoy hay un incendio en un edificio, todos saben que tienen que bajar por las escaleras. Pero hoy hay un malware en una red y la mayoría no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, es mucho más peligroso el mundo en el que estamos viviendo hoy en términos de ciberseguridad de lo que era hace unos años, porque los atacantes tenían más miedo y hoy tal vez ya no. Entonces, ahí es donde desde IBM planteamos 4 pilares fundamentales que nos pueden ayudar a cambiar esa situación, a revertir esta situación en la que nos encontramos, que es predecir, detectar, investigar y responder. Suena fácil y la verdad es que no es tan difícil hacerlo. Son muy pocas los cambios que deberíamos hacer en nuestras organizaciones para tener la capacidad de predecir, detectar, investigar y responder ante las amenazas. La idea de predecir es un poco difícil de verlo al principio porque suena a que deberíamos tener la capacidad de ver el futuro, deberíamos tener la capacidad de saber qué es lo que van a hacer los atacantes. Y en un principio suena muy difícil, pero la realidad es que los atacantes utilizan técnicas tan conocidas, pero conocidas hace 20 años, y utilizan técnicas o soluciones que están tan documentadas que la realidad es que predecir un ataque no es difícil. Si yo tengo que proteger esta ventana que no tiene una reja,
Nada, ya sé qué es lo que le pueden hacer a la ventana. Entonces, el hecho de que yo tenga una ventana de vidrio, que es una puerta de entrada, y que no la esté protegiendo, me permite ver que ahí tengo una vulnerabilidad, ahí tengo algo en mi sistema casa, que está expuesto. Ahora, si de repente miro por la ventana y veo que hay un chico con una piedra en la mano y está apuntando a mi ventana, no se necesita demasiado para predecir un ataque. Digo, si alguien me está haciendo un barrido de red y tengo sistemas que son vulnerables, no es demasiado difícil darme cuenta de que ahí se viene un ataque. Entonces, esta idea de predicción no es tampoco ponernos a hacer magia o ponernos a hacer rituales para entender el futuro, es simplemente ver dónde están las vulnerabilidades y qué es lo que están haciendo los usuarios, que si fueran usuarios normales pasarían caminando por la vereda y no harían mucho más que eso. Ahora, si tengo a alguien que está parado mirando por la ventana que no tiene rejas, bueno, debería preocuparme desde seguridad. Entonces ahí es donde la predicción no es tan difícil si tenemos las herramientas correctas. La detección es el siguiente paso y es súper obvio, es tener los ojos abiertos y darnos cuenta de qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando. Y la investigación viene atado a eso. No se trata solamente de una investigación forense, de encontrar la escena del crimen, decir, se llevaron toda la base, lo vi en Twitter, ¿qué hacemos ahora? Sino, se trata de, bueno, acabo de detectar que pasó algo. ¿Cuáles son los pasos que debería dar ahora para entender hasta dónde llegaron? ¿Cuál es el siguiente step de mi atacante? ¿A dónde van a ir? ¿Por qué están haciendo eso? Esa investigación se puede hacer en tiempo real. Se puede hacer en el momento que estoy detectando una anomalía y no después de que se llevaron todo. Entonces ahí la investigación en tiempo real es vital. Y por último, la respuesta, lo que decía antes, el no cerrar la puerta y ya, sino tratar de ver cuáles son las acciones que deberíamos tomar. Y se trata simplemente de tener un plan concreto, es no improvisar. Normalmente cuando en un edificio hay un incendio, todos saben lo que hay que hacer porque nadie improvisa, porque ya está documentado, porque todos sabemos, porque hicimos ensayos, porque hicimos simulacros. Todas esas cosas en ciberseguridad no solo se pueden hacer, sino que se deberían hacer. En IBM internamente lo hacemos todo el tiempo. En muchas organizaciones lo hacen todo el tiempo. Hay muchos bancos donde contratan servicios por ahí de pentesting, como los que puede dar Platinum, donde lo que se busca justamente es probar nuestra seguridad, probar cómo funcionan nuestros sistemas de protección y sobre todo probar cómo responden las personas, qué es lo que están haciendo. ¿Qué pasa cuando a alguien le titila la pantalla, se le reinicia la máquina y de repente la prenden de nuevo y vuelve a funcionar? ¿Cuántas personas reportan eso como un incidente de seguridad? ¿Cuántos se dan cuenta de que pasó algo raro que nunca pasa? Que se les mueve el mouse y de repente se abren y se cierran tres o cuatro ventanas, se reinicia la máquina y después siguen trabajando. ¿Cuántos reportan eso como un incidente de ciberseguridad? Ese es el tipo de cosas que deberíamos estar planteándonos en nuestras organizaciones. Y de nuevo, estamos hablando de inversión cero acá. Estamos hablando simplemente de educar a las personas, de hacer un pentesting. Estamos hablando de costos que no son comprar una solución millonaria que nos permita blindar toda la organización, que nos permita cuidar todo el perímetro. Estamos hablando de analizar dónde estamos parados y qué es lo que queremos proteger. Entonces, en línea con esto, todas estas cosas, desde IBM, nosotros lo que hacemos es traer soluciones que ayudan a alinear estas prioridades con soluciones. Hay varias opciones. Hoy en particular les voy a hablar de QRadar y sé que muchos de ustedes ya conocen la solución, pero sé que muchos de ustedes también conocen herramientas de tipo SIEM y saben lo que hacen. Entonces, me parecía válido contarles cuáles son las diferencias entre lo que hace un SIEM y lo que hace una plataforma de ciberseguridad. Porque una plataforma de seguridad debería ofrecer más capacidades y hacer más cosas que ayuden no solo en la detección de amenazas, sino también en la investigación, en la respuesta y en la predicción. Entonces, siempre que me escuchen hablar de QRadar, probablemente voy a decir cosas como una plataforma de inteligencia en seguridad, o voy a decir cosas como es mucho más que un SIEM. Y me parece importante recordarles eso. Cuando hablamos de un SIEM, hablamos de una solución que aplica reglas sobre eventos de seguridad. Un evento de seguridad es algo que sucede en un sistema, algo que pasa puntualmente en un sistema. Por ejemplo, Cecilia inició sesión en su mail y eso es un evento, es algo que acaba de pasar. ¿Sí? O Alberto subió un archivo a Dropbox.
Eso es un evento, pasó algo, el usuario tomó una acción o un sistema hizo algo. Esos son eventos. Cuando empezamos a aplicar reglas, por ejemplo, Cecilia puso mal su contraseña 3 veces, eso es correlacionar eventos, es empezar a tomar varios eventos, puso mal la contraseña una vez, puso mal la contraseña 2 veces, puso mal la contraseña 3 veces, entonces correlaciono esos eventos y empiezo a generar lo que llamamos casos de uso. ¿Sí? Donde de repente mi regla dice que si un usuario pone 3 veces mal su contraseña, le bloqueo el usuario, le bloqueo el acceso o le pido un segundo factor de autenticación. ¿Sí? Son distintas cosas que podemos ir implementando en base a las reglas que se nos van ocurriendo. El problema de esto obviamente es que es, como decía antes, limitada nuestra capacidad y si empezamos a pensar en todos los posibles ataques, tendríamos que generar una regla o más reglas por cada posible ataque. Entonces ahí es donde entra la inteligencia que nos puede dar una plataforma de seguridad. Lo que hacemos desde Curradar es básicamente traerles cientos y cientos y cientos de reglas que ya vienen incorporadas en la plataforma. Porque básicamente nosotros ya sabemos cuáles son las técnicas básicas de ataque y ya sabemos cuáles son las reglas elementales que todos deberían tener para establecer un nivel mínimo de protección. Después de ahí, cada uno es libre de decidir qué cosas adicionales incorporar, qué medidas adicionales de seguridad incorporar para mejorar esa seguridad. Ahora, en un principio, es bueno contar con una serie de sugerencias de contra todo esto deberías estar protegiéndote y bueno, instalás el software y ya tenés ahí la protección básica por lo menos. De nuevo, digo básico y estoy hablando de cientos o miles de reglas. Eh, Son muchísimos los casos de uso, después cada uno define si aplican o no según si tenemos sistemas en la nube o si tenemos un mainframe, eso se van personalizando según la necesidad de cada uno. Ahora, hay algo que muchos no saben y es que QRadar nació como una solución de red, no es solamente una solución que era de SIEM o era de gestión de eventos, sino que al contrario era una solución que se dedicaba a detectar anomalías en la red. De hecho, radar significa eso, Rapid Anomaly Detection and Response, respuesta y análisis y detección rápida de anomalías. Y básicamente se dedicaba a entender cuáles eran los comportamientos anómalos que se daban en una red inspeccionando el tráfico. ¿Sí? Y el tráfico de red tiene una diferencia fundacional con los eventos, y es que un atacante, como decía al principio, un atacante muchas veces quiere borrar sus huellas para que pasen esos 200 días y no lo detecten. Entonces, busca de alguna manera evadir los sistemas que generan eventos o busca generar eventos que no sean sospechosos. Ahora, si bien uno puede meterse en la configuración de una base de datos, de un motor de bases de datos o de una aplicación y apagar los logs o bajar el nivel de detalle que tiene un log, lo que no puede hacer de ninguna manera es apagar la red. Porque si alguien apaga la red, entonces no puede comunicarse más con nuestros sistemas. Entonces, al inspeccionar la red, lo que estamos viendo no es un evento puntual como Albert subió un archivo a Dropbox, sino que estoy viendo efectivamente cuál es el archivo que está viajando por el cable. Y puedo ver el nombre del archivo, puedo calcular un hash, puedo ver cuál es la IP y el puerto al que se está enviando. Puedo ver mucho más que solamente subió un archivo. Y acá surgen un montón de casos de uso que son muy interesantes. Piensen que si de repente mi usuario está bajando 10 gigas de internet y es, digamos, un empleado de atención al cliente, si es un empleado de atención al cliente y está bajando 10 gigas de internet, en un principio podría decir, esto es una anomalía, no debería estar haciendo, es probable que se esté bajando el último capítulo de su serie preferida. Ahora, eso en un principio es un problema, pero no es necesariamente un problema de ciberseguridad. Ahora, si este empleado lo que está haciendo en vez de bajar 10 gigas es subir 10 gigas, ahí debería preocupar un poco más, porque es posible que se esté llevando la base de datos del cliente, es posible que se esté llevando información corporativa. Entonces, en cuanto notamos esas cosas, en cuanto nos damos cuenta de que hay un tráfico saliente de una cierta cantidad de bytes y hacia un lugar que podríamos suponer que es sospechoso, entonces a partir de ahí es donde tenemos que empezar a tomar acciones. Por eso, entender el tráfico de red es vital para aumentar la seguridad. Ahora, a esto le incorporamos lo que decía antes de la ventana, la gestión de vulnerabilidades, que es de qué manera nos damos cuenta dónde hay un punto débil. Básicamente hay muchísimos escáneres de vulnerabilidades, ustedes deben conocer, un Nessus, un Qualys, un AppScan, hay muchísimas aplicaciones que les permiten entender
ya sea vulnerabilidades en el código de una aplicación o en un sistema operativo o en equipos de red. QRadar tiene su propio scan de red, que básicamente navega la red y descubre equipos y los clasifica y demás, pero ustedes podrían sumar cualquier escáner que ya tengan e incorporar los resultados de esos escaneos directamente en QRadar. Y lo que va a hacer es correlacionar los eventos y la red que ya los conoce con justamente los puntos débiles de nuestra organización. Entonces, si yo sé que tengo una ventana que es de vidrio y que no tiene rejas, y hay un evento que es una persona parada en la vereda con una piedra, eso básicamente me dice que ahí hay un ataque que probablemente va a ser exitoso y entonces debería disparar alertas mucho más graves que simplemente el usuario se equivocó de contraseña. Imagínense, y de nuevo, vamos a un caso puntual de inyección SQL. ¿Cómo funciona la inyección SQL? Tengo que poner códigos que en un principio están mal y generan errores. Y los errores me devuelven la información que necesito para explotar una base de datos. Clase de SQL Injection súper rápida. Entonces, básicamente yo genero errores a propósito para ver cómo responde el sistema. Bueno, normalmente un error en un sistema es un evento, es algo que pasó. Sí, falló el sistema. Bueno, ahora, si el sistema empieza a fallar muchas veces y empieza a fallar de una manera muy particular porque esos errores están dando más información de la que deberían, alguien debería darse cuenta de eso. Ahora, si yo hice un escaneo de vulnerabilidades, imaginemos con AppScan, y AppScan me dice, esta aplicación es vulnerable a inyecciones SQL, y por otro lado tengo que QRadar me está diciendo, tengo errores SQL en esta aplicación, bueno, eso debería ser A más B. No necesito una persona, necesito un analista que utilice todo su expertise y toda su inteligencia para correlacionar eso. Eso lo puede hacer un software en milisegundos. Si tengo una aplicación vulnerable y tengo a alguien que está tratando de explotar esa vulnerabilidad, entonces ahí tengo una alerta y esa alerta es prioritaria. Debería estar en rojo, bien grande arriba de todo, diciéndome, anda corriendo a solucionar este problema. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando mezclamos vulnerabilidades con eventos o con la red. Es mezclar los puntos débiles con las acciones que hacen los usuarios de los sistemas. Y a partir de ahí, detectar o predecir los ataques. Ahora, la configuración de red viene atado a eso. Es de qué manera están configurados los equipos y cuál es el nivel de riesgo que enfrento cuando alguien de repente me enchufa una máquina que no debería en el data center. Si yo en mi data center tengo todo Linux y alguien agarra una Mac, agarra un cable de red y la enchufa, bueno, hay sistemas, como decía antes, hay muchos sistemas de detección que ustedes podrían tener en su red, escaneando, podrían tener APM, podrían tener todo. Ahora, en vez de tener una inversión gigante en un montón de herramientas, si no saben bien para qué sirven o para qué están haciendo esa inversión, podrían directamente pedirle a QRadar que mire la configuración de red y que les diga qué equipos se conectan. Y cuando QRadar les dice, acaban de conectar una Mac en el data center, bueno, podés tomar la acción directamente de matar esa IP. Entonces, o hablar con el firewall y que cambie una configuración y bloquee ese equipo. Entonces, hay acciones que se pueden tomar y no se necesita tener una inversión millonaria de equipos de detección de red, porque QRadar es propiamente hecho una solución de detección de anomalías en la red y ahora también en los sistemas, ya hace 11 años como líder en Gartner. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la red, hablamos de todo lo que tiene que ver con los sistemas, hablamos de todos los eventos y todo lo que está pasando en nuestra organización. Ahora, vamos a sumarle fuentes de inteligencia. Lo que hacemos con QRadar, y de nuevo esto para muchos no es una novedad, es incorporar fuentes de inteligencia. Las fuentes de inteligencia muchos de ustedes ya las deben estar utilizando, hay muchas maneras de acceder, la mayoría son públicas y hasta cierto punto gratuitas. Virus Total, por ejemplo, es una de ellas. Ustedes pueden subir un archivo a Virus Total y ver si hay algún tipo de malware escondido en algún archivo, ese tipo de cosas. Cisco tiene a Talos, que también es una fuente enorme de información de ciberseguridad, con IPs clasificadas, con hashes de malware y demás. IBM tiene el propio, que es el Export. Y antes vendía por separado y uno podía incluir en QRadar. Hoy viene gratuito con QRadar porque la realidad es que todos lo están utilizando y ya les digo, las fuentes de inteligencia no es algo que entendamos, las de seguridad, entendemos que no es algo que tengamos que tener como un producto a comercializar, sino que es justamente la inteligencia que tenemos los que estamos tratando de defendernos. Los malos, los atacantes, comparten información en dark forums todo el tiempo.
planifica sus ataques y sabe muy bien qué es lo que están haciendo, a dónde están yendo y de qué manera. Nosotros los buenos hace un tiempo que no teníamos nada. No teníamos una forma, un lugar donde concentrar toda esa inteligencia que teníamos. Entonces ahí es donde surgen estas fuentes de inteligencia y ahora las pueden incorporar dentro de sus propias soluciones de seguridad. Entonces, ahora QRadar no solamente sabe cuáles son mis eventos o qué es lo que pasa en mi red o cuáles son mis puntos débiles, qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, cuando surge un nuevo malware o surge una nueva campaña de denegación de servicio, QRadar sabe qué se está pasando. Entonces, en el momento en el que una IP que está asociada a una campaña de ataque, en el momento que una IP le pega a uno de mis servidores, yo ya sé cuál es el ataque que se viene y puedo tomar medidas. Entonces, es muy importante incorporar esto. Y de nuevo, es algo gratuito, es solamente activarlo y ya comenzar a utilizarlo. Ahora, a esto le sumamos un componente que viene asociado a esta idea que les decía de Machine Learning, que es entender qué es lo que están haciendo, porque es al final del día por los usuarios por donde surgen la mayoría de los ataques. Normalmente, ya sea porque se usa ingeniería social y se explotan vulnerabilidades de las personas, sobre todo la confianza, las personas tienden a confiar, son como dos puntos débiles muy fuertes que tenemos las personas. Por un lado confiamos demasiado y por otro lado desconocemos demasiado. Entonces, ya sea por desconfianza o por confianza o por desconocimiento, los usuarios terminan cayendo en distintos tipos de ataques. Muchas veces sucede que alguien envía mails de phishing prometiendo regalos o prometiendo tipo de ventaja que haga que el usuario haga clic, o simplemente es, acá tenés tu recibo de sueldo, este es el nuevo sistema de recursos humanos, hace clic para poder ver tu recibo que ya está disponible y la gente entra. Y ahí hay un tema de escala que también sé que muchos de ustedes lo saben porque por ahí lo hemos hablado, y es, los ataques normalmente funcionan porque cuando se dispara un ataque, similar a como cuando hacemos acciones desde marketing, por ejemplo, uno dispara hacia una base de 1000 clientes y por ahí los que lo llegan a leer van a ser menos de esa cantidad, por ahí el 90%. Y a los que les interesa es un 80%, y los que se anotan es un 50%, y los que finalmente asisten es un 40%. Y eso en el análisis de comportamiento humano está súper estudiado y se sabe que los humanos funcionamos. Ahora, piensen cómo los atacantes están utilizando esto. Tienen una base de datos de 3 millones de usuarios, 3 millones de direcciones de mail. Para los que no lo saben, y estas cosas están disponibles en Internet, ni siquiera se tienen que meterse en la dark web para ver estas cosas. Están disponibles en Internet. Hoy en Argentina, una base de datos segmentada de unos 5 millones de usuarios con profesión, género, edad, lugar de residencia, lugar de trabajo. Una base de datos bien segmentada está más o menos 10.000, 15.000 pesos. Y lo sé porque me llegan ofertas por mail. 10.000, 15.000 pesos es lo que me sale una base de datos segmentada. Más o menos curada. La verdad es que a efectos de un ataque, al atacante no le importa si realmente estás en Buenos Aires o estás en zona norte o en zona sur. Digo, lo importante es, tienen direcciones de mail, tienen profesión, entonces podrían disparar un ataque pensando en abogados y directamente redactando un mensaje ad hoc para abogados y tienen una base de datos segmentada y la inversión que hicieron fue de 10.000 pesos. Entonces, esas bases y van a atacar a 5 millones de personas. Con que un millón abra el mail ya es un montón. Y con que de ese millón 500.000 hagan clic, son 500.000 víctimas. Y de nuevo, el esfuerzo para un atacante de enviar un mail, 5.000 mails o 5 millones de mails es más o menos el mismo, porque es un sistema que lo va a hacer. Y los costos son bajos. Entonces, con esos volúmenes de ataque que utilizan, queda en evidencia que no es que somos víctimas porque tenemos información confidencial o porque la competencia quiere atacarnos, sino porque simplemente estamos conectados a Internet y cada vez que se conecta una computadora a Internet se vuelve un objetivo. Entonces, el analizar el comportamiento de los usuarios nos permite darnos cuenta de esas cosas, nos permite darnos cuenta de que están haciendo cosas distintas, de que se conectaron fuera de horario. Entonces, a veces pasa que un empleado se conecta fuera de horario para revisar sus mails o para hacer cosas porque le quedó mucha tarea pendiente.
Ahora, si yo veo que además está subiendo archivos y además está entrando en sistemas en los que nunca entra y empiezo a sumar comportamientos anómalos, se conecta desde una ciudad desde donde nunca se conecta, empiezo a ver todas esas cosas, entonces podría detectar que hay alguien que tomó control de sus credenciales o de su máquina y que no es realmente el usuario legítimo. Y de nuevo, eso debería disparar alertas mucho más graves que simplemente Ceci puso mal su contraseña 3 veces. Ahora, a esto le incorporamos el último componente que tiene que ver con seguridad en la nube. Básicamente, todo lo que dije aplica a seguridad on-premise y seguridad en la nube. Y no solo eso, sino también a seguridad desde nuestras premisas o desde la nube. Curl es una solución que puede correr en la nube o que puede tener componentes en la nube y que además nos permite asegurar, ya sea leyendo flows en AWS o eventos en IBM Cloud, en Google Cloud, tenemos la capacidad de entender qué es lo que está pasando en las distintas nubes, entonces no importa que tengan sistemas distribuidos en on-premise y en la nube de IBM, tienen la capacidad de entender y sobre todo correlacionar porque no son cosas distintas, porque mi organización es una sola, más allá de cuáles son los ambientes que estoy utilizando. Y por otro lado, detectar el Shadow IT, que tiene que ver con cuáles son las aplicaciones que están usando los empleados que no están formalmente aprobadas por el equipo de IT. Que pueden ser, por ejemplo, redes sociales, y me podría interesar cuántos empleados están utilizando YouTube en horas de trabajo. Y eso no es algo de seguridad, pero es algo que se puede hacer con este tipo de tecnología. O podría interesarme a qué nubes o a qué almacenamientos en la nube están accediendo. Porque si de repente yo envío un mail y hago una capacitación diciendo que Dropbox es el lugar donde todos deben almacenar porque tengo medidas de seguridad, por lo que sea, Dropbox es oficial de la empresa y hay cuentas corporativas con single sign-on para eso y todo, y de repente alguien sube archivos a Google Drive, entonces eso debería dispararme alertas y que me digan, bueno, acá hay alguien que está haciendo algo distinto, se está llevando información a un lugar que yo no controlo. Entonces ahí es donde figura el Shadow IT. Por último, y recién ahora incorporamos la inteligencia artificial, recién en este punto. Fíjense que hasta ahora estaba hablando de componentes básicos que una plataforma de inteligencia debería tener. Y la inteligencia artificial lo que hace es muy sencillo. Se conecta con lugares a los que normalmente no tendría acceso y me da esa información. Piensen que podría ser muy peligroso para mí exponerme a la dark web, exponerme a los dark forums para ver qué es lo que están diciendo de mí. Entonces, lo que hace Watson es básicamente conectarse con esos dark forums, tomar toda la información que puede y después informarme si hay algo en mi organización que podría estar siendo afectado por ataques que se están disparando desde la dark web. O lee los papers de seguridad para conocer las nuevas técnicas de ataque. O lee los principales influencers de seguridad en Twitter para entender de qué están hablando. Si hay un data breach, debería ser el primero en enterarme. Si hay información que sea relevante por direcciones IPs o por hashes y tengo eso en mi organización, en alguno de mis servidores, debería enterarme. Entonces con Watson lo que estamos haciendo es trayendo toda esa inteligencia externa directamente a nuestro ambiente y correlacionando automáticamente. La idea es que ustedes sepan en el momento qué es lo que está pasando en el mundo y de qué manera nos afecta. ¿Sí? Entonces, en resumen, eso es QRadar. Es básicamente un motor de inteligencia que va a recibir información de todos los sistemas que hay en la organización y va a detectar anomalías, pero sobre todo las va a priorizar. Y eso es lo más importante. Si quieren, les puedo mostrar brevemente y todavía no estoy utilizando la nueva interfaz, pero próximamente va a estar, va a estar público y van a poder ver una nueva interfaz de QRadar. Y hay un montón de características que ahora no les estoy mencionando, pero que después seguramente en siguientes sesiones podemos ir revisando, pero las capacidades que tiene una plataforma como esta son muchísimo más grandes. Pero lo que sí quería que vean, porque me parece interesante, es esta idea de que los incidentes que tengo, y este es mi dashboard de incidentes principales, están automáticamente priorizados. Yo estoy viendo acá por orden de magnitud cuáles son las cosas que más me importan. Entonces, si tuviera, en este caso tengo poquitos, 40, 50, 60 incidentes que resolver hoy, sabría que estos son los principales. Acá es donde tengo que empezar a correr para resolverlos cuanto antes y el resto los puedo ir resolviendo con el tiempo.
Les voy a mostrar de una manera distinta esto para que vean cómo lo entendemos. Básicamente, lo que nosotros entendemos como magnitud viene dado por estas tres variables que son la credibilidad, la severidad y la relevancia. Ustedes en Currador cuando lo configuran pueden definir cuál es la relevancia que tiene para mí un determinado activo. De repente, ¿es un problema que haya un ataque en este servidor o es un honeypot, es un servidor de testing? Entonces, según la relevancia de un ataque o en la relevancia de un dispositivo, podemos definir si tengo que salir corriendo o no. La severidad es lo de toda la vida, es si esto se confirma, qué tan grave es, qué tanto me expone, qué tanto podría afectar la disponibilidad o la confidencialidad o la integridad de la información. Y por otro lado, la credibilidad, que es, tengo demasiadas fuentes que me están hablando, tengo un firewall que está en modo paranoico y me avisan de cada cosa que pasa en los sistemas, entonces qué tanto debería salir corriendo por cada una de estas fuentes que me están diciendo, hay un IP que te está hablando, hay un malware y demás. Piensen que un firewall paranoico, un firewall que me alerta de cada conexión que recibe, podría disparar un montón de falsos positivos, mientras que un anti-malware en un endpoint que me dice encontré un malware, bueno, es tu tarea y voy a suponer que lo estás haciendo bien si tienes un buen anti-malware, entonces debería poder confiar en que realmente en ese endpoint hay un malware. Entonces ahí es donde la credibilidad aumenta. Con estas tres cosas, Curradar automáticamente genera una escala y nos dice esto es de mayor magnitud. No te preocupes por los distractores, no te preocupes por esos, y si están al tanto de cómo están funcionando los ataques en los últimos meses, en los últimos años, van a ver que cada vez más los atacantes están usando distractores justamente porque saben que hacemos eso. Salimos corriendo ante el primer ataque o ante el ataque que parece más inminente y no nos damos cuenta de que hay cosas que son más relevantes, hay cosas que son más importantes. Entonces, proteger el core del negocio es más importante que proteger frente a una denegación de servicio la página web. Entonces, o se cayó la app o hay una vulnerabilidad en la app y están afectando de alguna manera datos o se están registrando muchos usuarios. Hay un montón de distractores que se pueden generar cuando en realidad lo que quieren hacer es llevarse algún dato puntual o modificar un dato puntual. Entonces, con esta priorización, lo que estamos viendo es qué es lo más relevante, qué es lo más importante para mí, y no qué es lo que está surgiendo al final en tiempo real. Porque, de nuevo, podemos ver en tiempo real los eventos, pero es más importante tener una inteligencia atrás que nos dice prestarle atención a esto. Después, por el lado de usuarios, ¿sí? Podría mostrarles rápidamente cómo analizamos a un usuario y podemos darnos cuenta de qué manera va cambiando su comportamiento, podemos establecer un límite diciendo, bueno, este es el límite de tolerancia que tengo con un usuario. Si de repente supera esta línea roja, entonces voy a establecer que este usuario está comportándose de manera anómala. Y esto lo van a definir según casos de uso, ¿sí? Yo en este caso digo, bueno, el usuario cambió de geografía, que es algo normal cuando no estamos en cuarentena y podemos viajar, de movernos, y yo por ejemplo trabajo en Argentina, Uruguay, Paraguay, y para mí es totalmente normal conectarme desde Uruguay porque es mi lugar de trabajo también. Entonces hay cambios de geografía que aumentan en un principio el riesgo, pero no tanto. Ahora, por otro lado, hay geografías anómalas. Si yo un día me conecto desde Turquía o desde Corea, bueno, sí, cambié de geografía, pero es una geografía desde la que nunca me conecto. Entonces, eso aumenta mucho más el nivel de riesgo y ya no es lo mismo que conectarme desde Uruguay. Entonces, estas cosas las tenemos que detectar. Hay muchos cambios de geografía, está bien, pero cuando hay una geografía anómala, eso debería disparar alertas. Lo mismo que cuando accedemos a recursos que de repente representan una mayor relevancia o tienen una mayor importancia para el negocio. ¿Sí? Entonces, este tipo de comportamientos, hay un montón de gráficos, hay un montón de formas de verlo, podemos compararlos con otros compañeros y ver cuál es el score de riesgo que tienen Nicolás, Luciano, Jorge y ver cómo se comportan ellos y cómo se está comportando María. Porque tal vez es solamente María la que está haciendo algo raro, o tal vez se fueron todos de viaje a Turquía y están todos conectados de Turquía y está bien porque están todos de viaje. Entonces, ese tipo de comparaciones contra sus pares también son importantes por la información que nos pueden llegar a dar. Este tipo de cosas son las investigaciones que hacemos en QRadar y que nos permiten tener visibilidad de todo lo que está pasando. Entendiendo que esos son los casos de uso tal vez más relevantes, hay algo que me gustaría contarles, que es que existe una plataforma abierta que tiene QRadar de integraciones.
donde básicamente todos los vendors, y no cualquier developer, por un tema de seguridad, pero sí los distintos vendors pueden generar integraciones con nuestra plataforma. ¿Sí? Hoy tenemos más de 200 integraciones, pero básicamente cada vez que queremos integrarnos con un Office 365 o con un sistema de Checkpoint o de Cisco o cualquier plataforma de seguridad o no, aunque no sea de seguridad también, los propios vendors junto con IBM van desarrollando nuevos casos de uso y estos se van agregando de forma gratuita. Entonces, hoy tenemos más de 200, son como 250, pero se van agregando todo el tiempo y eso nos permite ir mejorando las funcionalidades sin impactarlos, sin impactar a los clientes y sin tener que estar actualizando todo el tiempo y demás. Entonces, en resumen, y esto es lo que me gustaría que se lleven, cuando hablamos de un plan de acción en ciberseguridad, les decía, tenemos que predecir, detectar, investigar y responder, quédense con esta idea. Necesito poder ver lo que está pasando, ver cuáles son las amenazas, las que conozco y las que no, correlacionarlas, sacarle inteligencia, sacar lo que realmente es importante, priorizarlas, tener una lista de qué es lo más crítico y responder, tomar acción. Y de nuevo, no les pido acá que piensen en la inversión del $1.000.000, piensen simplemente en qué quiero proteger, qué estoy haciendo o qué haría si no funciona como debería funcionar este sistema, si no pasa lo que debería pasar. Ceci, no sé si ahora... Hola, ¿me escuchan? Hola. Estoy. Todavía no me caí. Vamos que todavía sigo. Perdón que no pude darte la apertura que te mereces, Pablo. Como siempre, se entiende perfecto todo lo que decís. Lo que quería comentar es que, bueno, ¿por qué estamos acá haciendo todo esto? En realidad, Platinum el año pasado empezó a ser partner de IBM y con esto lo que genera es que como Platinum se encarga solamente de actividades de ciberseguridad, lo que logramos con esta unión es que IBM tiene pocas empresas que solo, no quiero decir somos la única claramente, pero poquitas que nos encargamos de solo ciberseguridad. Entonces hacemos una unión un poco más estable desde este lado, ¿no? Más rica desde el lado de tu área en particular. Quería agradecer a Ingram que nos dio esta posibilidad de ser partner de ustedes, a IBM claramente, a vos Palo, siempre súper claro, súper preciso. Y quería que si te parece bien ver las preguntas, tengo dos preguntas que hicieron y a mí me quedó una para hacerte. Yo quería preguntarte para que la gente que está conectada pueda entender, QRadar es súper grande, mostraste un montón de ventajas y un montón de relaciones. ¿Con cuánto necesitamos para poder empezar a usar QRadar? ¿Qué es la mínima infraestructura o lo mínimo que se necesita para poder empezar a usar? Ya sea en la nube o on-premise, ¿no? A ver, la propia plataforma, la realidad es que hay distintos requisitos, depende de la cantidad de casos de uso que ustedes quieran aplicar. De repente, la plataforma principal funciona como una consola all-in-one que se encarga de hacer todas las funcionalidades y puede correr tranquilamente en una máquina virtual. Eh, yo lo he instalado con 24 GB de RAM y corre perfecto. La recomendación mínima son 32 GB de RAM y ahí tengo una plataforma capaz de hacer todo lo que hablamos al principio. Si quieren, de todas estas funcionalidades, todas se pueden hacer, aunque obviamente el Machine Learning requiere de mucho más espacio de storage para almacenar los modelos y demás, entonces van a tener que poner un poquito más de storage y probablemente un poquito más de RAM. Eh, pero bueno, después todas estas funcionalidades se pueden hacer, la inteligencia artificial corre en la nube de IBM, por lo tanto no es que tienen que tener modelos de inteligencia artificial on-premise ni nada. Ahora, obviamente esto también puede correr en la nube, lo pueden consumir como un servicio directamente, y bueno, también hay hardware específico de IBM que pueden utilizar. Ahora, a medida que vamos creciendo en cantidad de funcionalidades, ahí sí se van agregando obviamente más cajas. De repente para hacer un análisis de tráfico de red y hacer análisis forense, nosotros podemos entender, descubrir este nuevo FIA en archivos, descubrir archivos ocultos, malware, troyanos y demás, desarmando archivos o desencriptando archivos. Pero bueno, para ese tipo de cosas se necesitan placas Napatec específicas, placas de red específicas. Entonces, bueno, para eso sí hay un hardware que se dedica a hacer el copiado de tráfico de red. O sea, depende de la cantidad de casos de uso. Tráfico de red creo que es el Vale. único que requiere una caja específica. El resto puede ser una máquina virtual
súper chiquitita y después eso va evolucionando. Lo bueno es que si yo, por ejemplo, comienzo con una máquina virtual, con un all-in-one, y de repente quiero empezar a poner, quiero crecer en capacidades o quiero empezar a poner más funcionalidades, puedo ir aprovechando, si ya compré una caja de hardware, se le puede cambiar la funcionalidad o se puede ir migrando sin tener que discontinuar el servicio. Hay un montón de capacidades que nos permiten crecer sin generar una disrupción en el servicio que por ahí ya estamos dando a la organización. Claro, pero para empezar podemos empezar con lo que tenemos y vamos mejorando y vamos evolucionando internamente como empresa. Ujú. Tengo Definitivamente. una pregunta de Gabriel que dice, los sistemas de seguridad, SIEM, firewalls, IDS, no fallan. Fallan quienes los configuran, administran, monitorean, gestionan. Desde IBM, ¿cómo previenen esas fallas? O sea, cubrir a la Bueno, falla humana sería de la configuración. claro. Bueno, ahí es donde está, hay quizás dos componentes importantes. Por un lado está toda la inteligencia de IBM. Como decía antes, un SIEM no tiene en un principio un falso positivo, sino que tiene fuentes que le están diciendo, me está pasando esto, y en base a eso lo correlaciono y yo le informo al usuario lo que está pasando. Si en realidad era un engaño del atacante y demás, bueno, ahí es donde entra, por eso digo, dos componentes. Uno es la inteligencia de IBM, esa inteligencia nativa que incorporamos permite detectar ese tipo de cosas. A nivel de configuración tampoco es que hay demasiadas perillas, demasiados tornillos para ajustar. Básicamente ustedes instalan la aplicación y se configuran reglas. Si las apagan, obviamente no se va a detectar eso, si las prenden se detecta. Pero no es que hay demasiados tornillos que ajustar y hay mucha posibilidad de falla humana. Y de todos modos ahí es donde entra el segundo componente, que en este caso es Platinum Cyber. No sé, sí, está conectado por ahí Charlie, así que no voy a halagarlo demasiado, pero Platinum tienen a especialistas que conocen muy bien la plataforma y que pueden ayudarlos muy bien con esas configuraciones. Normalmente nosotros preferimos que cuenten con el apoyo de servicios de un partner o de IBM y no que ustedes solos como clientes o como usuarios de la plataforma traten de administrarlo y demás, justamente porque lo que decía antes, desde el negocio tenemos que enfocarnos en el negocio y dedicamos un poquitito de nuestros recursos a la seguridad. Platinum dedica el 100% de sus recursos a la seguridad. Entonces ahí la falla humana se reduce muchísimo. Claro. Otra pregunta dice, si ya tengo otro SIEM, ¿Curradar tiene alguna herramienta para migrar las reglas Eh, actuales que tengo y empezar a usarlas, ¿no? Voy a responder con experiencia y no, probablemente no es algo que pueda poner en un documento, pero sí lo puedo contar desde mi experiencia. Normalmente en las plataformas de SIEM se van incorporando reglas que cubren casos de uso que son compartidos por cualquier organización. Es muy raro que tengan un caso de uso que a nadie más se le haya ocurrido. Lo interesante de Currada es que estas miles de reglas que ya vienen de forma nativa normalmente cubren esos casos de uso. Digo, probablemente se Claro. les ocurrió una denegación de servicio, un escalamiento de privilegios, un movimiento lateral. Esas cosas a nosotros también ya se nos ocurrieron. Y lo bueno, y tal vez el diferencial de Curradar, es que ya vienen incorporadas esas reglas dentro de Curradar. Entonces, probablemente la migración que haya que hacer sea muy poca y sean de cosas muy específicas. Me pasó en un cliente que me decía, si pasan 16 minutos entre el último login y el... Bueno, esas cosas que son por ahí muy específicas se pueden migrar. Hay tecnología que a través de sticks, leyendo reglas y demás, se pueden hacer traducciones. Hay traductores de reglas, pero normalmente es parte del servicio de implementación que podría ser Platinum y no es un problema para el cliente resolver de qué manera voy a migrar todos estos casos de uso. Es algo que está incluido y está contemplado en la implementación de una solución como esta. Una persona que está presente dice que ya tiene Curradar funcionando y vio que tiene una solapa con la palabra vulnerabilidades. Si es un módulo aparte que se adquiere. Sí, sí, en un principio sí, se mide de una forma distinta, es decir, si tenés el módulo de vulnerabilidades, podés utilizarlo. La forma en la que limitamos las vulnerabilidades es por cantidad de dispositivos. O sea, si vas son paquetes de 256 IPs y vos podés explorar 1000 IPs o 2000 IPs, entonces según la cantidad de IPs que vayas a
analizar, ya sea con el propio Curradar o con soluciones de terceros, esa información se nutre en el módulo de vulnerabilidades. Y hay aplicaciones como Network Insights que te muestran de forma gráfica y demás. O sea, se puede hacer mucho más que lo que está solamente en ese tab. Pero ahí la recomendación es que contactes a Platinum o que contactes a IBM y te ayudamos a entender cómo aprovechar eso. Si lo tenés es porque lo tenés disponible para utilizarlo, entonces está bueno aprovecharlo y sacarle todo el juego que se puede porque es uno de los módulos más interesantes que tiene Curado. Así que la recomendación ahí es contactar a Platinum para que te ayuden a sacarle provecho. Perfecto. Acá me Y dice que sí está. sí, y creo que es la única que me falta pasarte. Dice, hay un sizing específico teniendo en cuenta la cantidad de EPS para estimar el hardware estimado para la implementación. Sí, sí, nosotros tenemos calculadoras que hacen estimados y tenemos distintos cuestionarios que podemos darles. Ahí un poco lo mismo, contactar a Platinum y les enviamos, como es obviamente información muy personal de cada organización y totalmente confidencial, la recomendación es que lo manejen por un canal seguro con Platinum, que tengan una discusión acerca de cuáles serían los casos de uso, hasta dónde desean abarcar la seguridad por ahí en una primera etapa y plantearlo en otras etapas. Dependiendo del tamaño de la organización, esos proyectos pueden plantearse de distintas maneras. La recomendación es hablen con Platinum y ellos los van a ayudar a definir bien el alcance y definir bien la cantidad de eventos por segundo que necesitarían. Perfecto. Ahí recién les dejé el link de Platinum, ya lo había puesto antes, el correo y el mío particular por si quieren hacer alguna pregunta puntual de todo esto con el cual podemos ayudarlos. Buenísimo. No veo ninguna otra pregunta. Si querés Sí, a ver, esperamos un no, por mi minuto. parte yo me quedo a total disposición. Como dije recién, hay muchas cosas para las que pueden contactar directamente a Platinum para evacuar dudas y demás. Hay mucha documentación que obviamente yo les puedo pasar. Hay algunas cosas que mencioné muy por encima y muchas otras funcionalidades que no comenté. Sí llegué a comentarles que ya hace 11 años, este año, a principio de año, se cumplieron 11 años consecutivos en los que Currar está como líder en el cuadrante mágico de Gartner y puedo compartirles si necesitan información acerca de distintos estudios hechos por Forrester, hechos por Gartner, acerca de la solución, las características que tienen y obviamente a total disposición para compartir alguna sesión viendo más en detalle, si quieren ver algún módulo o quieren discutir casos de uso o cómo los podrían resolver en sus organizaciones. Ahí quedo a total disposición de ustedes, obviamente siempre a través de Platinum, nos contactan y lo vamos viendo. Excelente. Nosotros por nuestra parte lo que vamos a estar haciendo es mandándoles un mail con una pregunta, una encuesta de satisfacción que nos sirve mucho. En un minuto la contestan, si tienen la amabilidad de poder contestarla, a nosotros nos sirve. Por otro lado, contarles que este es una charla dentro de un grupo de charlas que tenemos planificadas para este año. Las van a poder acceder a través de las redes, tanto algún tipo de información particular como esta charla en sí, más que nada escuchando a Pablo porque yo tuve algún inconveniente, pero lo van a poder acceder a través de nuestro sitio oficial en Platinum Cybersecurity. Y más que nada les agradecemos a todos por el tiempo, a Pablo, a IBM, a Ingram por esta posibilidad, por darnos este espacio y poder compartir con nuestros clientes y con futuros clientes esta problemática que nos trae el estar conectados, que no tiene nada que ver con la pandemia, pero bueno, el estar conectados y cada vez más y generando cada vez más eventos y más situaciones. Así que nada, de nuestra parte es que tengan un hermoso día, que se sigan cuidando del coronavirus y de cualquier tipo de virus, informático o no. Así que vamos incorporando seguridad a nuestras vidas, no solo a la empresa. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día y quedamos a total disposición para lo que necesiten. Gracias a todos. Gracias.